Proyecto gasolinera en Sierra Chica, calificación ambiental del proyecto. Tiene la palabra, ¿quién habla como portavoz de este punto? Señor Rojas, ¿no? Yo, Salvador. Señor Rojas. Bueno, pues gracias. En primer lugar, paso a la lectura de la misma. El pasado mes de junio se publicaba en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Coín el proyecto para la instalación de actividad de suministro de combustible en la urbanización Sierra Chica de Coín, y ello con el objeto de obtener la evaluación favorable de la calificación ambiental y del impacto en la salud. Desde que se conoció el proyecto, han sido reiteradas las quejas y protestas de los vecinos y vecinas, dado que las pretendidas instalaciones se encontrarían a escasos metros de la vivienda. De hecho, dentro del plazo de información pública, se han formulado alegaciones por multitud de ciudadanos y ciudadanas, dadas las diversas deficiencias, imprecisiones y o errores del proyecto, como son los accesos, faltas de autorización y adaptación con el planeamiento y el carácter público del suelo sobre el que se pretenden los mismos. Igualmente, entre la deficiencia en el estudio de los potenciales impactos, por ejemplo, el proyecto indica que el estudio acústico supuestamente efectuado cumple con las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Leganés, o en cuanto al impacto social determina que no existen viviendas en zonas colindantes, y respecto al grado de aceptación o repulsa social al proyecto, manifiesta que tanto en su construcción como explotación no le consta al promotor rechazo social constatado, todo lo contrario, basándose en supuestas encuestas en establecimientos similares, que no en un estudio sobre esta concreta instalación, dice el promotor que el impacto social que le consta es positivo. Y por ello pensamos que es importante visibilizar el movimiento vecinal y mostrar de forma unánime el apoyo a los vecinos y vecinas que se muestran preocupados por el evidente riesgo que suponen las pretendidas instalaciones. Sin ir más lejos, el pasado 14 de julio se produjo una explosión en una gasolinera del centro de Cartagena, produciendo un fallecimiento y heridas graves en otra persona, así como diversas asistencias por inhalación de humo y ataques de ansiedad. Existen estudios publicados, por ejemplo, por la Universidad de Murcia o el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que constatan el riesgo sanitario derivado de la inhalación de gases de benceno que se acrecientan por factores como el calor, el viento o la localización urbana. El almacenamiento y el suministro de carburante añade un problema de seguridad para el entorno más inmediato, especialmente para los vecinos y vecinas de la urbanización. Corresponde al Ayuntamiento tomar la decisión sobre el informe de impacto en la salud, y nos consta que más de un centenar de alegaciones han sido presentadas en el periodo de información pública. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone que el Pleno de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Coín muestre su apoyo a la movilización vecinal por el proyecto para la instalación de actividades de suministro de combustible en la organización Sierra Chica, y que, en coherencia con el acuerdo anterior, el equipo de gobierno asuma las alegaciones formuladas al proyecto y, a las vistas de la deficiencia del mismo, informe negativamente la calificación ambiental y el impacto sobre la salud. Bueno, pues yo creo que de todo es conocida la movilización vecinal en torno a esta instalación de una gasolinera en la organización Sierra Chica, y evidentemente entiendo necesario, dada esa movilización, dada esas más de centenar de alegaciones que los vecinos han efectuado, pues mostrar ese apoyo de los distintos grupos políticos a esta reivindicación de los vecinos y vecinas, más aún cuando hemos podido leer ese proyecto y ver las distintas deficiencias e imprecisiones que contiene el mismo, pues tal como se ha relatado, en el tema de los accesos, en esa certificación que pide la empresa al ayuntamiento. En el informe emitido por los servicios municipales se dice precisamente que las instalaciones pretenden su acceso por esa entrada a la Avenida de España, junto al Camino de la Campiñuela, aunque dice el informe, aunque de momento no está autorizado, y que el proyecto debería replantear y resolver esos accesos. El proyecto simplemente lo que hace es plantear que van a acceder por ahí sin más. Entendemos que esto, pues es deficiente, y de hecho hemos podido ver en estos días anteriores, cuando han estado demoliendo la caseta que allí existía, cómo ha entrado y ha salido la maquinaria de aquel lugar. No puede salir con el giro pretendido porque invadiría el sentido contrario, y lo hace marcha atrás. Imaginemos cómo lo van a hacer los camiones cuando traigan salgan de traer el combustible. Más aún, existe un montón de imprecisiones, como por ejemplo ese informe acústico que dice que se ajusta al Ayuntamiento de Leganés, lo que evidencia lo detallado y lo localizado que han hecho el proyecto para el municipio de Coín, por dejarse atrás otras cuestiones como las zonas protegidas más cercanas, el nivel freático del agua, que lo marca en diversos niveles, y en definitiva entendemos que existen motivos suficientes pues para dar la razón a los vecinos y para que esa evaluación ambiental sea negativa. Nada más. Sí, señora Macías.
Si nuestra postura ya de antes de siquiera del proyecto era en contra, pues nos parece totalmente innecesario, además de un sinsentido. En cuanto a la moción presentada, creemos que es totalmente acertada que venga al Pleno, además de positivo, tanto para que se escuche el proyecto de cara a la ciudadanía, como para que sirva de declaración de intenciones de esta corporación y de cada uno de los partidos que la conforman. Lo que sí hay que especificar y que pediríamos es retirar el punto 2 de la parte dispositiva, por el simple hecho de que no es posible que un equipo de gobierno informe negativamente un proyecto. Un equipo de gobierno no puede, al menos legalmente, influir en una decisión técnica. Ahora, lo que sí puede hacer un equipo de gobierno es, aunque haya un informe técnico favorable, posicionarse en contra de un proyecto si no lo considera adecuado, porque no quiera seguir fomentando la aglomeración de gasolineras en la entrada de Coín, porque se ponga en riesgo las casas colindantes o por el motivo que sea. Pues una cosa son los informes y otra muy diferente el criterio político. Por tanto, incluso siendo algo supuestamente legal, puede posicionarse, puede presentar alegaciones o denunciar un informe técnico llegado el caso. Esto por parte del equipo de gobierno. Por la parte técnica, nosotras esperamos y no dudamos de que la posición va a ser negativa, puesto que técnico va a afirmar positivamente las barbaridades que expone este proyecto. No tiene justificación de interés o necesidad cuando en Coín ya tenemos 6 gasolineras concentradas en menos de 3 kilómetros, con la consecuente concentración de establecimientos con actividad y mercancías peligrosas en una de las calles más concurridas del municipio. La parcela donde se pretende ubicar la gasolinera no contaba con los accesos adecuados y de repente, sin que sepamos muy bien cómo, se han hecho distintos accesos, muy probablemente ocupando espacios públicos. Se dice que no tiene impacto sobre la salud cuando se pretende construir en una urbanización con viviendas a escasos metros. El estudio del ruido cumple con la ordenanza de nada más y nada menos que de Leganés. Cuando se evalúa la calidad del suelo y las aguas subterráneas, afirma que la parcela está en la calle Canónigo Ordóñez, o sea que la gasolinera va ahora en el centro del pueblo. Dice que los vapores por los vientos irían hacia el este, donde no hay población. Han eliminado de repente del mapa a Sierra Chica y Sierra Gorda. El nivel freático va cambiando de profundidad según qué página del proyecto. A veces está a 10 metros, a veces a 6. Además afirman de que el espacio natural protegido más cercano está a 15 kilómetros. Han vuelto a eliminar del mapa el CEP del río Pereira, que está a menos de 2 kilómetros, el complejo serrano de interés ambiental de Sierra Gorda, que está a 800 metros. También eliminan los pozos cercanos, pues según el proyecto no tiene en cuenta el pozo de Sierra Chica, que está a menos de 500 metros. Dice que una gasolinera va a generar 26 puestos de trabajo, altas expectativas han puesto en el proyecto, y un continuo despropósito tras otro que nos hace pensar que es un proyecto redactado a la carrera y de cualquier forma para poder pasar el mero trámite de aceptarlo. De hecho, es que cuesta enterarse de cómo es el proyecto definitivo, pues en el mismo proyecto va cambiando los accesos, las ubicaciones de los aparcamientos, se encuentran hasta 3 versiones diferentes. Vamos, que la seriedad brilla por su ausencia. Para rematar con el atrevimiento de decir que la aceptación social es positiva. Se ve que ni han pasado por la parcela en los últimos meses ni están muy puestos en el movimiento vecinal de Coín. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor, eso sí, que pedimos que se elimine el punto 2 al ser una competencia técnica y no del equipo de gobierno. ¿Alguna intervención más? Señor Peirce. Sí, bueno, básicamente para posicionar nuestro punto de vista al respecto. Yo creo que incluso me atrevería a decir que todos los aquí presentes estamos en contra de que de la construcción de una nueva gasolinera en el sitio que se pretende. No obstante, también me gustaría aclarar algunas cosas para la ciudadanía. Vamos a ver, es cierto que en la calificación de este solar en particular, en un principio, cuando se calificó, sí se contemplaba la posibilidad de una gasolinera en ese solar. Lo que ha pasado desde que la calificación de ese suelo a día de hoy es que se han construido viviendas en los alrededores, cosa que no estaban cuando se calificó ese suelo. Con lo cual, actualmente, aunque la calificación del suelo sea la correcta para este tipo de instalación, las cosas han cambiado porque ahora hay viviendas y hay unas normativas y unas leyes que regulan perfectamente a qué distancia, por ejemplo, puede estar un depósito de gasolina subterráneo y también dependiendo de su capacidad, si son de 50.000 litros, si son de 150.000 o lo que sea, a las viviendas más cercanas. Según tenemos entendido, a día de hoy lo único que se ha hecho es
digamos, se ha confirmado, porque no puede ser de otra manera, que la calificación del suelo es la correcta, pero el proyecto en sí no se ha todavía autorizado o de ninguna de las maneras. Con lo cual, eso yo creo que el punto número 1, por el tema de las alegaciones, yo creo que, bueno, y de hecho estoy seguro que el equipo de gobierno y los técnicos correspondientes van a estudiar todo tipo de alegaciones del grupo de vecinos y de todos los demás. Yo sé que ha producido cierta alarma social en los últimos días por el tema digamos, del derrumbe de la casa inicial y también del allanamiento del solar. Aclarar que, según tenemos entendido, esto no tiene que ver con que se esté empezando las obras, sino que esa licencia de derrumbe ya la tenía el propietario anterior, antes de la venta del solar. Y lo que se ha hecho es aprovechar esa licencia ya existente para derrumbar esa casa o esa caseta de ventas, sobre todo también por el tema de la problemática que tenemos a día de hoy, que es el tema de los ocupas. Eso, pero vuelvo a decir que esto no significa que el proyecto esté aprobado. Por nuestra parte, vemos también totalmente inútil que haya 2 gasolineras, pero al final eso es una decisión que le corresponde a los mismos empresarios. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, es que se hubiesen llegado a un acuerdo los diferentes empresarios para llegar a un acuerdo con la gasolinera existente. No lo han hecho, pero soy consciente que incluso el equipo de gobierno lo ha intentado todo lo posible para que ese acuerdo llegue a buen término, pero desgraciadamente no ha sido posible. Pero nuestro apoyo a la moción, y sobre todo estoy de acuerdo también con la señora Macías de eliminar el punto número 2 de la moción, porque efectivamente no le corresponde al equipo de gobierno el aprobar o no aprobar, porque eso es tarea de los técnicos. El equipo de gobierno no puede, por ley, ir en contra de un informe favorable de los técnicos para este o para cualquier otro proyecto. Lo que sí que podemos hacer, como bien pide el proponente de la moción, es posicionarnos que estamos en conjunto en contra y apoyar a los diferentes grupos vecinales para que este proyecto no se lleve a cabo, por lo menos en el sitio propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Sí, nosotros, pues evidentemente vamos por el mismo camino que los diferentes portavoces en cuanto al apoyo vecinal respecto a las actuaciones que se pretenden realizar. Toda vez que, como se ha dicho, es una cuestión a nivel de pleno y de los diferentes grupos, una cuestión política. Por tanto, entendemos la preocupación y tienen motivos para estar preocupados respecto a la instalación de esa gasolinera. Entendemos esa preocupación y por supuesto existen en el proyecto y en los planos que se nos ha mostrado por parte de los ciudadanos y de los vecinos de la zona, existen algunas deficiencias que todavía no sabemos cómo se van a resolver. Entendemos que existen al menos a simple vista la deficiencia del acceso de esos trailers que vendrían con combustible. No existe, que sepamos, conozcamos respecto a ese posible efectos nocivos que suponen tener esos depósitos de combustible tan cerca de viviendas que antes no existían, y por tanto todo esto unido a ese impacto que puede suponer esa gasolinera en esa ubicación, pues entendemos que nuestra posición no puede ser otra que estar con esa preocupación vecinal y apoyar la moción. También nos unimos a esa petición de retirada del punto segundo, toda vez que no lo puede asumir el equipo de gobierno, toda vez el equipo de gobierno tendrá que tramitar lo que por ley le corresponde, evidentemente. Para eso viene. Lo que sí deberán tener en cuenta esta moción, tendrán que tenerlo en cuenta los diferentes técnicas municipales respecto a las deficiencias planteadas.
toda vez que evidentemente no existe todavía licencia, pero que se tengan en cuenta estas alegaciones e incluso sería bueno que se informara, como entendemos que se va a hacer por parte del equipo de gobierno, sobre la resolución de estas alegaciones, a ver por la línea que va. Por tanto, nuestro apoyo a esta moción. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente en este punto en la base estamos todos de acuerdo. Es decir, ya ha pasado incluso por pleno, se han dado las explicaciones oportunas los primeros, y yo creo que los que más hemos trabajado, incluso ayer tuve una reunión precisamente con los vecinos colindantes a la gasolinera y se lo dije a ellos, que incluso los que más hemos trabajado para que esa gasolinera no vaya ahí, no han sido los vecinos, ha sido el propio ayuntamiento. O sea, antes de que los vecinos supieran que ahí había un proyecto de una gasolinera y que había entrado en el ayuntamiento, ya teníamos nosotros conocimiento. Y en el momento que tuvimos conocimiento, ya nos reunimos con el promotor y le intentamos hacer ver de que no era la mejor ubicación, que aunque era cierto que urbanísticamente la parcela es compatible porque tiene un uso comercial, el uso comercial e industrial es compatible con la instalación de gasolinera, pero entendíamos que no era la mejor ubicación al respecto. A partir de ahí hemos tenido decenas de reuniones, decenas de llamadas, para, sobre todo, en primer lugar, como primera opción, entendíamos que la mejor solución era la que tienen los propios promotores, ¿no? El que llegan a un acuerdo, tanto el dueño de Carrefour, que es el que quiere montar la gasolinera en la parcela de Sierra Chica, como el dueño de la gasolinera del centro comercial de La Trocha, el que está al lado del centro comercial de La Trocha, pues esta que era la mejor opción. Todos, yo creo que somos conscientes, estamos de acuerdo de que ahí no es necesario otra gasolinera adicional, que la mejor solución era que hubiesen llegado al acuerdo entre los dos propietarios y simplemente haber cambiado el logo de la gasolinera que ahora mismo existe y que ahora mismo pusiera Carrefour en lugar de Estación de La Trocha, y a partir de ahí pues hubiese sido la mejor opción para todos. Pero bueno, evidentemente estos son operaciones que son entre privados y que, aunque el ayuntamiento y yo personalmente haya intentado intervenir en decenas de reuniones y de llamadas telefónicas para que intenten llegar a un acuerdo, pues la verdad que no lo he conseguido. No lo he conseguido porque al final, bueno, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo. Hay motivos económicos y otros que habrá, me imagino, y que, bueno, por diferentes motivos no se ha conseguido. Pero eso no quita de que una cosa es lo que queramos nosotros a nivel político y que estemos en contra o no, o a favor de este proyecto, y otra cosa es lo que realmente y legalmente se puede hacer. Estamos en un Estado de Derecho, una libertad de mercado, una licencia, un acto reglado, o sea, no depende de una voluntad política. O sea, la gasolinera no se monta allí porque yo diga que sí o que no, o el señor Rojas, o el señor Piz, o la señora Macías, o la corporación municipal digamos que no. ¿Por qué? Porque si después llegan los informes técnicos municipales, tanto del ingeniero, o sea, del arquitecto, como del ingeniero, como del abogado, y dicen que ha cumplido o que cumple con todos los parámetros urbanísticos y legales posibles, si nosotros, el concejal en este caso, que sería el que tendría que dar la licencia, tanto de urbanismo como de industria, o el alcalde, llegado el momento, dijéramos que no, nosotros estaríamos prevaricando. Es decir, no es una decisión política. Nosotros podemos mostrar en este pleno una decisión política de decir que estamos en contra del proyecto y apoyar esta movilización vecinal. Yo apoyo esta y todas las movilizaciones vecinales. Por supuesto, una movilización vecinal es totalmente lícita y cualquier ciudadano tiene derecho a expresar o estar en contra de cualquier proyecto. Pero es cierto que nosotros nos debemos a un informe técnico o jurídico. La señora Macías decía que, aunque estén los informes favorables de los técnicos, podemos decir que no. Pues no. Si están los informes técnicos favorables, si el concejal de urbanismo dijera que no, podrían denunciarlo por lo penal por prevaricación y tendría hasta pena de cárcel. O sea que yo estoy de acuerdo con el resto de portavoces que ha indicado que el punto número 2 hay que retirarlo porque no podemos, es que con este punto número 2 estamos abocando al concejal a prevaricar. Y evidentemente nosotros no podemos apoyar eso en un pleno que es un órgano colegiado y que cualquier acuerdo que salga de aquí debe de estar ajustado a ley. Por lo tanto, en cuanto a apoyar la movilización, por nuestra parte, por supuesto, esta y cualquier otra, esta, las canteras o cualquier otra, nosotros la apoyamos como cualquier otra movilización vecinal, pero el punto número 2 no lo podemos apoyar, por lo tanto también vamos a pedir del equipo de gobierno que se retire. Y es más, también pediríamos que se retire el último párrafo de la exposición de motivos porque no se ajusta a la realidad, porque viene a decir que el ayuntamiento tiene que tomar la decisión sobre el informe de impacto de la salud, y no es cierto. El informe sobre el impacto de la salud es un informe que hace la Junta de Andalucía, que todavía está elaborándolo, es decir, que todavía no lo tenemos y en el momento que lo tengamos, eso se incorpora al trámite de calificación ambiental. Así que si nosotros, si se retira el punto número 2 y el último párrafo de la moción, no tenemos ningún problema en apoyar la misma. Señor Rojas.
Bueno, pues por nuestra parte, en relación a lo que se plantea en el expósito de que el ayuntamiento es el competente, es cierto que el trámite tendrá que contar con ese informe de la Junta de Andalucía, pero finalmente la resolución de la calificación ambiental en este caso, es decir, esa resolución, ese decreto, ese documento, lo emite el ayuntamiento. A eso es lo que nos referimos, evidentemente, previo los informes preceptivos. Por eso nosotros, cuando en el punto segundo decíamos que se asumen las alegaciones formuladas al proyecto y a la vista de las deficiencias del mismo se informe negativamente, es porque, bueno, entendemos que las deficiencias de este proyecto son notables. No estamos hablando de deficiencias meramente formales, que ese proyecto ni siquiera se ha preocupado de poner bien el ayuntamiento de Coín. Dice que el informe acústico cumple con la ordenanza del ayuntamiento de Leganés. Mire usted, como mínimo, si utiliza un proyecto base, como mínimo, adáptalo al municipio concreto. En cualquier caso, evidentemente entendemos que es previo informe técnico. Entendemos que ese informe debería ser negativo en función de los argumentos que hay, pero más que retirar el segundo punto, lo que nosotros pondríamos es que se asuman las alegaciones formuladas al proyecto y a la vista de la deficiencia del mismo, se informe negativamente a la calificación ambiental, previo informe técnico. Si el informe técnico así lo determina, pues evidentemente esa debe ser la posición del gobierno. Y en cuanto a la exposición, en cuanto a lo que se dice en la exposición, bueno, realmente si quiere que se retire, se retira, pero que vamos, que tampoco influye ni en los argumentos ni en los motivos que finalmente se acuerdan, y es verdad que aunque tenga que tener el informe de la Junta de Andalucía, realmente al final quien dicta la resolución como tal es el ayuntamiento. Por tanto, si quiere, pues bueno, en vez de decir que corresponde al ayuntamiento tomar la decisión sobre el informe, bueno, pues simplemente que especifique que se tenga o que se tenga en cuenta el más del centenar de alegaciones presentadas en el periodo de información pública. ¿Por qué digo que quiero que se resalte el tema de las alegaciones formuladas y el impacto, digamos, o la preocupación social? Porque dentro de ese informe que debe emitir tanto la Junta de Andalucía como los técnicos municipales, además del impacto ambiental como tal, también hay que tener en cuenta el impacto social. De hecho, hay otros proyectos, por ejemplo, en Sevilla o en algún municipio de Madrid, que negativamente al final se ha informado por el impacto social, es decir, por lo que repercute socialmente. Y por esto yo con esta moción lo que quiero es que conste ese impacto social que supone el proyecto y que se tenga eso en cuenta a la hora de adoptar la decisión. Por tanto, modificar el punto segundo en cuanto a digamos, añadir la coletilla de previo informe técnico, y respecto de la argumentación, puede decir simplemente que se tenga en consideración las alegaciones, el más de centenar de alegaciones formuladas por los vecinos del municipio. Nada más. Yo, si les parece, porque creo que lo que vaya a decir puede a lo mejor alterar la votación del resto de los portavoces, en cuanto al último párrafo de la exposición de motivos, podríamos cambiarlo por corresponde al ayuntamiento el trámite de calificación ambiental, que es lo que es en el procedimiento que estamos, quitamos lo del informe de impacto de la salud, que aunque irá incorporado dentro de calificación ambiental, es algo que hace la Junta de Andalucía, pero ciertamente corresponde al ayuntamiento el trámite de calificación ambiental y nos constan más de un centenar de delegaciones presentadas en el periodo de información pública. O sea, sería cambiar una cosa por la otra, que es lo que se ajusta realmente a la realidad. Y seguimos en el segundo párrafo de la parte, no lo tienen, porque lo de asumir las alegaciones, es que el equipo de gobierno no puede asumir las alegaciones, tiene que ser resueltas por los técnicos municipales, que es el trámite que ahora mismo, que probablemente estamos todos de acuerdo en el que el proyecto tiene deficiencias, pues seguramente estoy de acuerdo con usted, pero yo como equipo de gobierno no puedo asumir unas alegaciones. Es que no se asumen unas alegaciones, las alegaciones tienen que ser informadas por los técnicos municipales y evidentemente si los informes son negativos, pues se dirá que no, y si los informes positivos, que vuelvo a repetir, mi opinión personal es que probablemente sean negativos, que no sé si serán negativos con salvedades o no, pero que probablemente sea negativo con lo que ahora mismo nosotros ya hemos visto, pero que eso no corresponde a que nosotros asumamos las alegaciones no a nivel político, dependerá de los informes técnicos. Pero bueno, yo es que no sé cómo podemos reconfigurar el segundo punto para apoyarlo. Yo sinceramente me quedaría más cómodo si lo quitamos directamente. Al final yo creo que lo importante es que a nivel de corporación, a nivel político, mostremos el apoyo a la movilización vecinal y no nos metemos en problemas legales apoyando el segundo punto como este.
Sí, señor, en este caso, señor Pierce. Sí, también para darle un poco más de tranquilidad a los vecinos que nos están escuchando. Como ya dije antes, el proyecto en sí todavía no ha sido aprobado. Todavía no tiene ningún visto bueno por parte de los técnicos, ni por parte del ayuntamiento, ni la cooperación, ni nada de eso. Y según los planos, obviamente, cualquier proyecto que se presente luego está sujeto a posibles modificaciones, pero según los informes iniciales que tenemos a día de hoy, pues la verdad, este proyecto tiene muy difícil salvedad, por dos sencillas razones. Los depósitos de gasolina que obviamente hay que instalar en cualquier gasolinera, en esta igual, pues en primer lugar están sujetas, no pueden estar en lo que es la zona de afección de carretera, con lo cual se han tenido que retranquear. Ahí es donde está el problema, tanto para los vecinos como para el promotor. Y me gustaría solamente leer dos párrafos rápidamente. El Real Decreto 706-2017 del 7 de julio aprueba la instrucción técnica complementaria al MIP 04, instalaciones fijas para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. Este Real Decreto define que son estaciones de servicios y unidades de suministro. Y en el capítulo 7, apartado 7231, interesa en las edificaciones situadas en el exterior de los terrenos de las estaciones de servicio. La distancia mínima de edificaciones existentes o posibles en el exterior de los terrenos de la estación de servicio sería, primero, para depósitos de más de 50.000 metros de capacidad, nominal la de 10 metros. Bueno, y me salto todos los otros párrafos. Y para aquellos que son de 150.000 metros, es decir, 150.000 litros, debe ser al menos entre 30 y 40 metros. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el cumplimiento de estos reales decretos son muy difíciles o casi imposibles en este proyecto o en este preproyecto, porque el proyecto todavía no es este preproyecto, y en proyectos futuros, porque no pueden meterlo cumpliendo esta legislación, no pueden ni meterlo en la zona de afección, ni pueden cumplirlo con las instancias reglamentarias. A lo mejor, yo no sé, se buscan alguna triquiñuela que todavía podríamos desconocer, pero a día de hoy lo veo difícil. ¿Por qué lo digo? Para darle también cierta tranquilidad a los vecinos, porque están muy preocupados, porque han visto movimiento, pero que esta gasolinera está bastante lejos a día de hoy de ser una realidad. También quiero decir una cosa que a lo mejor aquí se desconoce, que recientemente una parcela a menos de, creo que son 20 metros, fue comprada por una institución religiosa para poner, no me acuerdo ahora qué institución religiosa es, pero tengo la nota simple, que con lo cual, y obviamente esa institución religiosa la compró para poner ahí una iglesia. Obviamente ese es incompatible también con la gasolinera. Luego, si quieren, le paso también información al respecto de eso. Pero vamos, que la gasolinera todavía no es un hecho y todavía queda mucho para que sea un hecho. Gracias. Señor Macías. Sí, por nuestra parte, pues seguir recomendando también que se retire el punto 2, ¿vale? Y que partimos de la base de que dudamos muchísimo, bueno, y confiamos en que este proyecto no reciba el visto bueno por parte de los técnicos, porque como hemos dicho, está plagado de errores. Todo lo que hemos hablado previamente, incluso es que hace referencia a una normativa que está ya derogada, como es el Real Decreto 2006, que regula las operaciones de mercancía peligrosa, ni siquiera hace mención al nuevo Real Decreto que existe. Entonces, que esta moción, quitando ese punto 2, pues quede como una declaración de intenciones, una posición política de rechazo a un proyecto que yo creo que la mayoría ni vemos adecuado, ni vemos indicado, pero es que encima viene presentado con una serie de despropósitos que son inadmisibles y, como se ha dicho, que no llevan ninguna consecuencia política actualmente, aparte del posicionamiento, pues no vemos ningún problema por nuestra parte, en votar a favor, quitando el punto 2. Perfecto. Señor González, ¿va a intervenir? Es que no he visto. Vale. Bueno, pues, señor Rojas, le pediría entonces que aclarara si elimina el punto número 2 o no, porque a nosotros, quitando el punto número 2, estaríamos totalmente de acuerdo, porque al final, como decía el señor Piz, también estamos en trámite de informar el proyecto y muy probablemente, pero
eso es una apreciación política, no es una apreciación de los técnicos municipales todavía, porque lo van a informar ahora. Muy probablemente los propios informes de los técnicos municipales y también del resultado del análisis de las alegaciones, pues lo primero es que tengamos informes negativos y no se pueda dar la licencia. Como ya decía el señor Pir, quedará bastante para esto, si sale adelante o no, que ahora mismo evidentemente que yo creo que en el proyecto que tenemos encima de la mesa no sale hacia adelante. Y yo creo que en el punto número estamos todos cómodos, cumplimos con la legalidad, al final estamos apoyando la movilización vecinal, que yo creo que es lo más importante de aquí, y después, evidentemente, si los informes serán negativos, será que no, y si fueran positivos, que yo personalmente pienso que no lo van a hacer, pues tendrá que ser que sí, porque no podemos prevaricar, pero que ahora mismo yo creo que lo que tenemos que posicionarnos a favor de la movilización vecinal y que, bueno, que resulte lo que sea. Eso no quita, y ya por terminar, de que nosotros todavía no perdemos la esperanza de que todavía, porque la semana pasada volví a tener una reunión con los dos promotores y sigan llegando a un acuerdo. Ojalá antes de resolver estas alegaciones podamos decir que la gasolinera Nueva Sierra Chica iba, porque hemos podido lograr que lleguen al acuerdo entre los promotores y demás. Pero evidentemente todavía esto le queda mucho recorrido. Por supuesto, para tranquilizar a los vecinos, esto no está aún legalizado, ni muchísimo menos. Queda todavía un largo recorrido hasta que analicemos los informes por parte de los técnicos municipales, y como le digo, si retira el punto número 2, no tenemos ningún inconveniente en votarla a favor. Señor Rojas. Bueno, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en retirarlo si eso va a suponer que se muestre de manera unánime el apoyo fundamental a los vecinos de Sierra Chica, que es fundamentalmente lo que ellos desean. Aunque yo digo, entendemos nosotros que no es incompatible, es decir, asumir las alegaciones no supone decidir el sentido del informe que se vaya a efectuar. Asumir las alegaciones es simplemente mostrarse conforme con las mismas, es decir, mostrarse conforme con que evidentemente ese proyecto presenta multitud de deficiencias. Nosotros evidentemente las asumimos y de hecho por ello formulamos también esas mismas alegaciones que los vecinos han formulado, pero no tenemos ningún inconveniente de que se quede en el punto 1 de manera que se apoye a los vecinos. Y yo, para finalizar, lo que quiero, bueno, los vecinos me plantearon evidentemente que no podían venir al pleno porque era telemático, y por tanto lo que me hicieron llegar es una pequeña carta, pues para que en esta última intervención aprovecharé yo leerla en nombre de ellos. Y la carta lo que dice es: a los vecinos de Sierra Chica nos da pena ver que se va a permitir otra gasolinera más, no porque estemos en contra de esta actividad ni cualquier otra, sino por las condiciones en las que se pretende ejecutar y la deficiencia del proyecto planteado. Precisamente por ello pensamos que hay motivos suficientes para que no se autorice el proyecto. No se puede permitir que un particular use zonas verdes, zonas públicas, para proyectar unos accesos sin modificar el planeamiento. No se puede evaluar favorablemente un proyecto que no ha hecho un estudio de impacto serio y riguroso, no se puede invertir dinero público para deshacerlo sin más, y no se puede desatender las reivindicaciones vecinales y defraudar la confianza vecinal. Por todo ello, seguiremos efectuando actuaciones que manifiesten nuestro rechazo, reparto de tablillas, manifestaciones, concentraciones y todas las acciones oportunas. Queremos agradecer el apoyo de los vecinos y vecinas de Coín y de los grupos políticos que se han interesado. Y le pedimos al señor alcalde que rectifique de sabio, que prime la salud y la seguridad pública y que evite, en la medida de sus posibilidades, la ejecución de este proyecto. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, como lo de la carta, el alcalde no tiene que rectificar nada. Yo creo que ya se ha quedado claramente explicado en este punto que el alcalde esto no es una decisión política, es una decisión técnica, y que probablemente con lo que tenemos encima de la mesa, pues la licencia ahora mismo no va a prosperar, eso está claro. Bueno, pues entonces, como decíamos, pasaríamos la votación con la modificación, la eliminación del punto número 2 de la parte de las propuestas, y después en el último párrafo decíamos de corresponde al ayuntamiento el trámite de calificación ambiental, cambiamos informe de la salud por calificación ambiental y después continúa igual, y nos consta que más de un centenar de alegaciones presentadas en el periodo de información pública, y bueno, esas serían las dos modificaciones de la moción. Así que pasamos al señor Peirce, votación. Esa modificación a favor. Señor González. A favor. Señora Macías. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señora Juana Jiménez. A favor. Señor Guzmán. Señora Jiménez. Señora Isabel Jiménez. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. A favor. Por mi parte, a favor, con las modificaciones que hemos hablado. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. Señor López. A favor. Señor Vázquez.
favor. Señora Jiménez, señor Jiménez. Señor Jiménez. Ahora. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Pues queda aprobado este punto por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción presentada por el Grupo Socialista. Bueno, a continuación tenemos dos mociones. Una